una alta prevalencia. Sí, sin duda. Es el tema de los papás, ¿no? Los nenes que en estos momentos están con tos, con moco, algunos de ellos ya con fiebre y que no pueden ir a la escuela. ¿Cómo prevenimos eso, doctora? Bueno, en primera instancia nosotros tenemos que diferenciar, ¿cierto? Es decir, de acuerdo a las edades, sí, cuáles son las patologías que en este momento están con un alto porcentaje de infectados. Tenemos los niños pequeños, es decir, el niño recién nacido hasta los 3 meses, sí, que son los niños de mayor riesgo de bronquiolitis, que es en este momento muy elevada la incidencia en todo el país, lo que pone en riesgo por la edad, y es lo que tenemos que tratar por todos los medios, ¿cierto?, de evitar. ¿Cuál es la cuestión que nosotros, cuáles serían los consejos para una mamá que tiene un niño pequeño, desde el nacimiento a 3 meses, 6 meses, 1 año, que es que le dé la leche materna? El pecho, la leche materna, es preventivo de las infecciones. Cada vez que una mamá da su leche, le está pasando defensas, le está pasando la mejor calidad en nutrientes, pero le estamos pasando en cada mamada una vacuna contra las enfermedades. Ese sería uno de los factores preventivos. Qué buen dato ese, ¿no? Entonces cada vez que el nene toma la teta es como que lo estamos vacunando al nene para prevenir enfermedades. Es muy bueno. Exactamente, eso. Sí. Exactamente. Es decir, la leche materna hasta los 2 años es preventivo de enfermedades infecciosas. No quiere decir que solamente dar el pecho es la prevención. Las vacunas, la vacunación es otro factor preventivo de infecciones. Debemos tener a los niños vacunados. Los calendarios se deben cumplir. Tenemos todos los centros de salud en los barrios con las vacunas para colocar a los niños. Es gratuita, es otro factor preventivo. Y luego el hecho del lavado de manos. Algo que el lavado de manos que está instalado desde que apareció la gripe A hace muchos años atrás, que lo han tomado tan, es decir, como algo tan normal en los niños, que es el lavado de manos, es otra manera de prevenir. Y además, por ejemplo, aquellos papás que tienen niños pequeños y tienen hijos más grandes, que están escolarizados, también deben prevenir que la tos, que esas gotitas cuando estornudan puedan llegar a un bebé. Es otra manera de prevenir, porque el contagio se da de esa manera, por las manos, y además cuando estornudamos o tosemos es otro mecanismo de infectar con virus. Porque ahora nosotros tenemos que entender que estas infecciones en esta época, el 80% son virus. ¿Qué significa eso? Que un niño va a estar con estornudo, va a estar con tos, puede hacer fiebre, pero eso, el agente etiológico, ¿quién lo provoca? Por lo general son virus, no son bacterias. Por lo tanto, los papás tienen que ser muy cuidadosos de no automedicar. En eso insistimos, porque lo primero que hacen, si está con fiebre o con tos, damos un antibiótico, y eso no es bueno. Eso es negativo. Es decir, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, porque va a llegar un momento en donde no va a haber ningún antibiótico que pueda atacar a las bacterias. Vamos a hacer una resistencia bacteriana. Tenemos que ser cuidadosos. Ah, bien. Entonces no siempre, bueno, en realidad, si no lo da un médico, nosotros como papá no tenemos que tomar la decisión de darle un antibiótico al nene. Entonces. No, por favor, porque eso es hacer un daño al niño. Por ejemplo, algo muy frecuente que hacen los papás: está con fiebre, está con tos, empezamos con un antibiótico. Sí. Cuando vienen a la consulta vienen automedicados, y ahí es donde se pueden cometer errores. Esto por lo general no lo hacen con bebés de 2, 3 meses, sino que lo hacen con niños más grandes, y eso también es malo. Si nosotros damos medicamentos, por ejemplo los antihistamínicos, los antialérgicos,
Con eso tenemos que ser cuidadosos también. Cuando nosotros tenemos un niño que está con moco, con congestión, con fiebre, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Damos un antitérmico, nada más. ¿Cómo? Pero no automedicamos y vayan a su médico de cabecera. Si el médico sí es un día feriado, vayan a la guardia, pero no automediquen. ¿Cómo es un antitérmico? Dice doctora, que viene siendo el paracetamol. El paracetamol, ahí está. El paracetamol, bajas la temperatura, pero no automediques, no tomes decisiones de dar antihistamínicos, de dar antibióticos, de dar corticoides. Cada uno de esos medicamentos tiene una indicación precisa. Y para eso estamos nosotros, los médicos, para medicar, porque aún nosotros también pensamos antes de dar una medicación. ¿Por qué? Porque sabemos las complicaciones, absolutamente todos los medicamentos pueden provocar reacciones adversas. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces, doctora, sí. Y en el caso de los niños en edad escolar, que es muy común que vuelvan en esta época del año ya con moco, con tos, ¿qué tenemos que tomar en cuenta para tomar la decisión de ir al médico? Porque si no vamos a estar al médico todas las semanas casi. Y bueno, en esta época nosotros quedamos muy mal los médicos porque medicamos, por ejemplo, antitérmicos. Sí. A veces indicamos broncodilatadores, antialérgicos, antitérmicos, y el niño puede pasar hasta un mes tosiendo. Es decir, pero ¿cuál es el tema? El tema es que nosotros tenemos que estar con mucho cuidado, porque también esto nos puede estar hablando de que hay infecciones sobreagregadas, que hay neumonías, que hay bronquiolitis, que hay bronconeumonía, o un catarro de vías aéreas superiores, simplemente. ¿Quién va a hacer ese diagnóstico? El médico. Claro. Porque nosotros, si no auscultamos, si no escuchamos los pulmones, no tenemos la seguridad de lo que estamos, qué diagnóstico estamos dando. Perfecto. No necesariamente tiene que haber una radiografía, un laboratorio. Nosotros estamos entrenados, los médicos, para escuchar los ruidos a nivel pulmonar y poder hacer un diagnóstico. Claro, que ya le llama la atención. Sí. Claro, no, le quiero preguntar a la doctora. Y en base a eso, nosotros vamos a decidir la medicación. Doctora, le quiero preguntar, que pasa mucho, y lo veo con muchas mamás, ¿no? Que nos preguntamos esto con respecto a tener las actividades físicas los chicos, por ejemplo, no sé, 6, 7 de la tarde, que con días como hoy, ¿no? Que está frío, que está húmedo. ¿Qué recomienda? Porque un doctor nos ha dicho que sí se podía. Claro que se puede, sí. ¿Es recomendable, digamos, que los chicos continúen con las actividades al aire libre, ¿no? Le digo, con días así muy fríos. Bueno, yo considero que la actividad física es maravillosa y está muy bien, pero depende del contexto. Porque, a ver, si yo tengo un niño que transpira, que está abrigado, que está transpirando, que se saca la ropa, que se desabriga, ¿qué es lo que hacen los niños? Si normalmente lo hacen. A ver, transpirado, se desabriga en un día como hoy, que está con bajas temperaturas, y yo tengo que ser precavido, tengo que tener cuidado. Porque por supuesto no puedo hablar de manera general, porque no todos los niños son iguales. Hay niños mucho más susceptibles que otros a los procesos respiratorios. Entonces tengo que ser muy cuidadosa, porque además yo no puedo generalizar. Pero en estas épocas y con estas temperaturas, a esa hora del día, a las 19, 20 horas, yo sería precavida. También quiero que sepan que no todos los médicos tenemos la misma manera de pensar. Tenemos consensos por los que nos guiamos, pero no todos tenemos la misma mirada sobre una misma patología. Doctora, las preguntas son ¿cómo es la atención? ¿En qué lugar está atendiendo? ¿Horarios de atención y demás? Bueno, yo soy la jefa del servicio de pediatría del INCOR. Nosotros en el INCOR tenemos internación pediátrica y neonatal. Sí. Y además tenemos la guardia permanente las 24 horas. Ahí está, la guardia. Eso quiero que sepan, es decir, la guardia está en forma permanente, las 24 horas del día y todo el año.
feriados, Navidad, Año Nuevo, siempre tenemos médicos atendiendo. Por supuesto que en esta época es una época compleja, en donde hay mucha asistencia a la guardia, así que a veces tenemos que pedirle un poquito de tolerancia a los papás, porque un papá cuando tiene su hijo enfermo se asusta y quiere que lo atiendan ya. Sí. Pero a veces hay pacientes que cada niño tiene su tiempo y a veces puede que tenga que esperar un poquito. Por supuesto que uno tiene que saber qué es la urgencia, qué es la emergencia. Si un niño viene con una convulsión o está con 40 grados de temperatura, pálido, con pérdida de conocimiento, eso es una emergencia, eso se atiende inmediatamente. Pero si un niño viene a la guardia, por ejemplo, porque tiene tos, porque está con febrículas o moco, y bueno, a veces podemos esperar un poquito más. Perfecto. Eso es lo que quiero decirle. No solo en la guardia de Lincor, sino en todas las guardias. En cualquier guardia, claro, totalmente. En cualquier guardia. Pero eso quiero decirle, bueno, y mi atención en consultorio, por supuesto, lo realizo en los consultorios externos de Lincor. De Lincor. Doctora, agradecerles, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes, porque esta es una manera de poder dar algunos consejos a los papás y poder ayudarlos fundamentalmente. Muchísimas gracias. A los niños. Muchísimas gracias. La doctora María Sosa es médica pediatra, directora del Servicio de Pediatría del Lincor, matrícula 1181, dándonos un par de consejos para los papis. Los cuales acá yo también me pongo en todos. Dejo de lado modo conductor, me pongo en modo papá para preguntar acerca de, bueno, creo que a todos nos pasa como papá, especialmente con los nenes en edad escolar. Exactamente. Bueno, y en el caso de los recién nacidos, hay que tener mucha precaución, como dice la doctora. Me tengo que ir con Cande.